ver, ¿vas a explicar? Bueno, todos no quieren explicar. Estos jóvenes van a iniciar una práctica de fresado de superficies planas. En este caso vamos a comenzar con la superficie plana de esta pieza que vamos a trabajar es la práctica de ranurado. Vamos a hacer una pieza sencilla, es una pieza cuadrada, y vamos a trazar dos ranuras que se cruzan a 90 grados por el centro. La pieza tiene 75 por 75, por eso es cuadrada, y las ranuras van a tener un espesor de 12 milímetros con una profundidad de 7 milímetros. Entonces, en la teoría, allá en la pizarra, lo que se explica es que debemos de buscar el centro de los 75 y centrar el ancho de la ranura. Centrar el ancho de la ranura, que en este caso son 12 milímetros, y ahí vamos a fresar la profundidad, que son de 7. Pero en sí, para comenzar a hacer el fresado, nosotros podemos partir de este lado, o bien del lado derecho o del lado izquierdo, con la fresadora, la coordenada, hacemos tangencia y vamos a trazar, respetando el espesor de la fresa, una coordenada de tal manera que lleguemos a este extremo de acá. Físicamente, la realidad, ¿cómo se va a ver? Pues estamos trabajando ¿qué diámetro es esta fresa, chavalo? 12. Entonces tenemos una fresa de espiga cilíndrica de diámetro de 12 milímetros. Entonces nosotros vamos a hacer contacto en este extremo. Bueno, no sé qué ranura van a hacer. ¿Van a hacer la que está en este sentido o la que está en este sentido? La que está en sentido transversal a la mesa. Bien, perfecto. Entonces tendremos que partir de este costado. Podría ser del costado derecho, podría ser del costado izquierdo. Eso no es una camisa de fuerza, puede ser cualquiera de los dos. Entonces nosotros vamos a hacer tangencia en este costado. A ese costado le tenemos que tomar en cuenta la referencia, el diámetro y el radio de la fresa, para poder llegar al centro y después espaciar el espesor de la ranura, que en este caso el espesor es de 12 milímetros y la profundidad es de 7 milímetros. Tenemos que tener en cuenta que al trabajar con coordenadas debemos de tomar en cuenta los espesores y el lugar en donde estamos, con qué costado estamos haciendo tangencia. Tangencia es hacer contacto de la herramienta con respecto a la pieza. Entonces vamos a tratar de ir grabando todos esos aspectos. Bueno, ya hizo, ahí está el contacto, ya lo miraron. Ok, venimos y convertimos al tambor en cero, al cero. A ver el destornillador para que ya lo condenemos. Venimos, cuando llegamos aquí 1.7, 1.8, 1.9, ahí tengo 2 milímetros. El ruido, sí, ahí va a ser el punto de partida. Vamos a hacer la ¿oyeron? Ahí está haciendo tangencia. Entonces, venimos, detenemos. Bien, aquí ya tenemos la pieza centrada. Voy a explicar desde cero porque no quise interrumpir la clase del profesor. De hecho, estos muchachos están en clase con otro maestro, pero estoy acá para grabar esta clase del día de hoy. Es una clase interesante para principiantes en maquinado de fresadoras industriales. Entonces, decía de que físicamente lo que vamos a hacer es contacto en el extremo. Puede ser cualquiera de los dos extremos. En este caso, estos jóvenes han partido del lado derecho. Entonces se parte del lado derecho, hace tangencia con la fresa, se hace tangencia en este costado. Después, para hacer coincidir, esa es una manera de trabajar. Para hacerlo coincidir con este filo, con el centro de la pieza, se va a desplazar de derecha hacia izquierda el radio de la fresadora, de la herramienta de fresar. Como el diámetro es de 12, nos vamos a desplazar 6. Cuando de desplazar los 6 milímetros, el centro de esta fresa coincide con este filo. Al tener esa coincidencia, entonces ahora lo que vas a hacer es trasladarla al centro de la pieza. Como la pieza tiene una longitud de 75, la mitad es 37,5. Lo que se hace es hacerlo con el carro transversal. De hecho, aquí lo vamos a grabar. Con este transversal se pasó 37,5 y ya dejas la herramienta en el centro. Teniendo la herramienta en el centro, se hace tangencia bueno, esta tangencia se puede hacer al inicio o al final, tangencia en la parte superior, y esto se hace con
con el carro principal, el vertical. Entonces, tanto el longitudinal debe de estar anclado para evitar que haya movimiento, como el vertical también debe de estar anclado para evitar que haya movimientos verticales al momento del mecanizado. Ahora, a este paso la persona ya debe de saber mucho de máquina fresadora, o por lo menos lo principal, ¿no? Las dos unidades principales, que es introducción y a operar la máquina fresadora, porque aquí ya tenemos el carro principal de la mesa, el vertical y el transversal. Con el transversal nosotros vamos a dar la pasada y con el vertical vamos a controlar la profundidad. La profundidad es de 7 milímetros, a como lo tenemos acá en el plano. La profundidad es 7 milímetros y el ancho de la ranura es de 12. Entonces ahora vamos a encender la máquina. Dale, el operario. ¿Quién es el operario? Figueroa. Mauricio Figueroa. Dale, muchachos, dale pues. Operen ahí. Ahí. Ahora ahí tenemos la tangencia con el transversal. Entonces ahí lo que estamos haciendo es verificando la tangencia para controlar la profundidad después. Entonces, como podemos, dale hijo, dale. Ahí como podemos ver, la ranura ya se va con la tangencia, va en el centro de la pieza. Vamos a hacer una toma, podemos ver ahí. Dale hijo, rápido, y regresate ahora. Ahora, ya teniendo la otra verificación que podemos hacer es con el calibrador medir la distancia que hay de esta orilla hasta la ranura, que tiene que ser, ¿verdad? Menos, bueno, ahí el ancho es de 12 milímetros, ahí ya debe estar los 31,5, si mal no hacemos el cálculo. Entonces ahora, entonces ahí como podemos ver, se está verificando el ancho. Ese ancho de allá, aquí tiene que ser este que está acá, uno es este, por ejemplo, que está acá. Sería 75 menos 12. ¿Cuánto es? 31. 31,9, ahí está. Ok, entonces estamos verificando nuevamente la medida. Ese cálculo debe dar 31. Vamos a ponerlo ahí porque si no van a creer que no. 31,5, 31,67 le da. Entonces hay que medir bien en ambos extremos. Esa es una manera de verificarlo. Bien, habiendo verificado ya que la herramienta esté alineada, debemos de recordar que con el carro, la mesa principal, lo que vamos a controlar es la coordenada de derecha e izquierda. El vertical vamos a controlar la profundidad. Como ya tenemos la profundidad, ahora la profundidad de la ranura es de 7 milímetros. Para que practiquen la podemos hacer hasta en 4 pasadas si ustedes quieren. Un viejo fresador esa profundidad lo hace en una sola pasada, pero para que estos jóvenes practiquen lo vamos a hacer en 2. Entonces ahora, a ver quién va a dar ahí rápido. Entonces ahí ya lo habíamos graduado en 0. A la primera vuelta, este tambor graduado, esta máquina fresadora, por cada vuelta avanza 2 milímetros. Ahí vamos en 1,7, 1,8. Dale, hijo. Entonces en 1,9 y ahí tenemos 2 milímetros. Y como es de 7, vamos a dar 3,5. Ahí tenemos. En el 1 vamos a tener 3. Ahí tenemos 3 milímetros. Oye, despacio, hijo. En el 1,5. Entonces ahí ya lo tenemos ajustado en la profundidad de 3,5 milímetros. Ahora sí, vamos a controlar la pasada con el carro transversal. Entonces, como podemos ver ahí, vemos a Deris trabajando fuertemente. Y ahora ahí ya vamos con una profundidad de 3,5 milímetros. Ahí va una profundidad de 3,5 milímetros. Y lo que vamos a tratar de grabar es, bueno, que pase toda la longitud. El operario puede regresar y volver a dar profundidad, los otros 3,5 y da la pasada. O bien a algún operario se le puede ocurrir en lo que salió de este lado, da los 3,5 y viene de regreso con la otra profundidad. Cualquiera de las maneras es permitido.
Ahora lo que hace falta aquí es refrigerante para que la herramienta no se caliente o se caliente lo menos posible y le demos larga vida al filo de la herramienta, de la fresa. Gracias al señorito Erix, es otro operario de este grupo. Son bastante tímidos para salir en cámara, pero ahí van saliendo, ellos van saliendo ahí. Ahí está finalizado la primera ranura. Lo que estaba comentando es que en algún país, algún operario puede comentar de que la otra profundidad la puede dar ahí y entonces empujar la pieza para ir mecanizando. Esto también, eso no me afecta en nada. A como puedo pasar la herramienta de este lado, doy la profundidad y entonces jalo la pieza para ir mecanizando. Recuerden que para que el movimiento de corte, la velocidad de corte lo tiene la herramienta y el movimiento de pasada, de penetración lo va a tener la pieza. No es como en el torno. En el torno cambian los papeles de la pieza con respecto a la herramienta, porque son 3 movimientos que se tienen que dar en el mecanizado: penetración, avance y la velocidad de las RPM. No me grabé, mira, ahí solo. Es medir la profundidad. Corte. Lo que vamos a hacer ahorita es verificar la profundidad de la ranura. Nos tiene que dar a 3.5. Como pueden ver aquí, camarógrafo, enfócame más aquí, por favor. Se nota. De la profundidad. Ahí me dicen, pa. Bien, ahora vamos a hacer la otra ranura que está, bueno, se cruzan a 90 grados. Por lo tanto, ahora la coordenada la vamos a controlar con el transversal, que es este que está acá. Entonces ellos ya hicieron tangencia en el costado y a esa tangencia ahora le han dado el radio de la herramienta de fresar, que en este caso son 6 milímetros porque la fresa es de diámetro 12. Ok, ahora ahí ya tienen el 6 que es el centro, o sea, tienen el centro de la herramienta. Ahora ese centro lo van a desplazar al centro de la pieza, que en este caso la pieza tiene una longitud de 75 dividida entre 2 les va a dar a 37,5. Por lo tanto, esto de aquí lo tienen que poner en 0. A ver aquí, ahí hay que poner el tambor graduado en 0 milímetros. Perfecto.
Y ahora hay que preparar, ¿verdad? En este caso son 37,5. Ahí cuántas vueltas lleva, hijo. Ponete una vuelta. Y hablando los milímetros. Ahí lleva 8 milímetros, dale. 12, 16, 20, 24. ya estás en los 24, correcto, voy a grabar yo aquí. 28, ahí va avanzando la cuchilla. 32, ahí están los 36 y ahora 1,5, recuerda, 36 y los 1,5, vamos a ver. Ahora vamos a ver la tangencia. Miremos, chavalos. Ahí está el espacio vacío en donde se van a encontrar las ambas ranuras interceptándose a 90 grados. Y ahí va la tangencia, ¿verdad? Como podemos ver. Entonces, ahora, de igual manera, para la profundidad, pues lo podemos hacer de este lado o bien del otro lado. No es relevante eso. Acá se va dando una profundidad pequeña para después verificar la medida. Dale, hijo, como que va muy lento. Dale, ahí salió ya. Ok. Profesionales.
ver la medida tiene que dar de 7. La profundidad La tiene que ser profundidad. 7, no te muevas mucho, sí. Ahí tiene 7 milímetros con una décima, está dentro de los rangos de tolerancia. Vamos a... Esta pieza, la tarea, el trabajo era hacerle las 2 ranuras en cruz, que se cruzan a 90 grados. Ahora los jóvenes lo que van a hacer es limpiarle los bordes, porque la medida ya verificamos, ya está. Y esta es la primera parte de esta clase, ¿no? Porque ahora falta otra clase en donde le vamos a dar vuelta y vamos a hacer otro tipo de trabajo de práctica de fresado industrial, que es de hecho este es un fresado tipo hembra, y vamos a hacer el tipo macho también en el otro extremo, para que se queden a todos nuestros seguidores en YouTube. Aquí están los jóvenes, no se corran, que son los que están trabajando. De hecho ellos son los que están haciendo todo el trabajo, ¿verdad? Solo le estamos ayudando a guiar. Pasa que ahí unos son tímidos y no les gusta salir en cámara.